Conexión con Dios. Quiero tocar un tema que Dios ha puesto en mi corazón para este día y lo he titulado Con Dios somos mayoría. ¿Cuál es el tema? Con Dios somos mayoría. Hay una historia en el Antiguo Testamento que nos enseña cómo Dios quiere que usted y yo caminemos en esta tierra. Esta historia tiene que ver con un hombre llamado Eliseo. Dice la palabra de Dios que Eliseo era un gran hombre de Dios que se había levantado como un gran profeta en medio de su pueblo. Y a pesar de que países contrarios se querían levantar para destruir Israel, siempre el profeta era avisado por Dios y el profeta avisaba al rey de Israel y así nunca podían ser destruidos por sus enemigos. Un día el rey de Siria decide matar a Eliseo y dice que convoca a su ejército y ubica donde está Eliseo y manda allá sus ejércitos. Allá llegan a ese lugar, a la casa de Eliseo, parece que era apartada de la ciudad, y rodean ese lugar. Ese rey era un rey que tenía poder, que tenía autoridad, que tenía un edicto que tenía que ser cumplido y era matar al hombre de Dios. Era un dictamen, un veredicto, una posición firme. Pero mire lo que dice la Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 13 al 17, le voy a leer. Dice la palabra, hablando el rey, dijo, y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Míreme acá. Había un gran enemigo que se había levantado en contra de la vida de Eliseo. Pero había algo que marcaba la diferencia en esta historia. A pesar de que Eliseo era un solo hombre, más su criado, y a pesar de que sus enemigos eran miles, equipados con armas y con un ejército, lo que marcaba la diferencia es que Dios estaba con Eliseo. Y eso a Eliseo le causó una convicción de tranquilidad y de confianza. Porque a pesar de que su criado veía naturalmente a sus enemigos, Eliseo lograba ver y de discernir espiritualmente el ejército poderoso de Jehová de los ejércitos. Si usted estudia la historia, dice la palabra que todos los enemigos de Eliseo fueron cegados, quedaron sin vista. Luego fueron llevados presos a un lugar y fueron destruidos. Esa historia nos enseña un gran principio, y es que sin importar las circunstancias que usted y yo podamos estar viviendo, si tenemos a Dios de nuestra parte, con Él somos mayoría. En el libro de Hechos, capítulo 12, ya en el Nuevo Testamento, se narra otra historia que tiene que ver con fe. El apóstol Pedro se había levantado como un gran hombre de Dios, un gran predicador. Ya Jesús había muerto, ya había ascendido a los cielos y se había levantado una iglesia que se llama la iglesia primitiva, donde los apóstoles estaban liderando, predicando, sanando enfermos, haciendo milagros. Y a causa de la conmoción que causaban estos hombres en el tiempo antiguo en Jerusalén, había un hombre que era el gobernante de los judíos en ese tiempo, se llamaba Herodes de Agripa. Y este hombre mandó un edicto y dijo, apresen a Pedro. Yo quiero que lo apresen
Y en ese momento, como estaban festejando unas fiestas allí en Jerusalén, dijo: aprésenlo y esperemos que pasen las fiestas y mátenlo. Ese era el dictamen de un rey poderoso, de un gobernante, de alguien que tenía la facultad de decir quién moría y quién vivía. Pero dice la palabra que Pedro en ese lugar estaba con cadenas en sus manos, pero en él había una confianza que la tenemos aquellos que tenemos a Dios de nuestra parte. Herodes mandó a sitiar la cárcel, dijo: vayan los soldados y guarden ese lugar, cuídenlo. Estaba custodiada la cárcel, pero en una casa lejana había una cantidad de cristianos orando y ayunando. Y dice la Biblia que una noche, usted lo puede leer, Hechos capítulo 12, una noche llegó un ángel y dice que tocó a Pedro porque Pedro estaba durmiendo. Y dice que cuando Pedro despertó, Pedro no la creía. Dice la Biblia que él creía que era como un sueño. Porque imagínese usted que lo despierten usted en el tercer sueño, bien profundo, y ¡pum!, lo levanta un ángel. Y dice la Biblia que cuando lo levantó el ángel, las cadenas cayeron, las puertas se abrieron de la cárcel, los soldados estaban como hipnotizados. Y dice que el ángel agarra a Pedro de la mano y le dijo: camina conmigo. Y lo paseó por toda la cárcel, y donde ellos iban caminando, ¡pum!, se abrían las puertas, ¡pum!, se abrían las puertas, ¡pum! Y dice la palabra que llegó hasta afuera de la cárcel, ya en la calle, y allí el ángel desapareció. Hermano, con esto yo quiero decirle algo muy importante. Y es que estas dos historias nos enseñan que un hijo de Dios no vive por las circunstancias. Un hijo de Dios no vive por lo que piensan las demás personas de él. Un hijo de Dios no vive por lo que planea Satanás en su contra. Un hijo de Dios es aquel que logra ver más allá de la realidad que ven los demás. Y logra ver aquel que está sentado en un trono, gobernando sobre todas las cosas, el Dios omnipotente, omnisciente, el Dios que tiene control sobre todas las cosas, el Dios que sana, restaura, libera, el Dios que hace milagros, el Dios que murió y resucitó, el Dios creador del cielo y de la tierra. Él es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Diga conmigo: ¡aleluya! Es un hijo que logra ver el poder de Dios. Es un hijo que logra ver los designios de Dios para su vida. Es una persona que cree en las promesas que Dios le ha dado. Note que la gente que no es espiritual frente a las circunstancias generalmente comienza a hablar negativamente. Cuando el criado de Eliseo se le acercó a Eliseo, se acercó tembloroso diciendo: Señor, nos atacan. Miren ese ejército que está sitiándonos. Yo creo, Eliseo, que aquí morimos. Yo me imagino a los judíos en el tiempo de Jesús, quizás los que estaban empezando a caminar con Dios, los que no estaban en la casa orando, sino afuera deambulando, diciendo: a Pedro lo cogieron. Y escuché que Herodes dijo que lo iba a matar. Y muchas veces los dictámenes, el concepto del hombre tiene más valor para las personas que lo que piensa Dios para esa vida. Y allí es cuando tenemos que reflexionar en quiénes somos y cómo actuamos en medio de las dificultades. Eliseo fue una persona que, a pesar de la realidad que veían sus ojos, creyó más a la revelación que veía su espíritu. Eso significa que una persona que tiene a Dios en su corazón no camina por realidades, sino por convicciones que tiene grabadas en su corazón. Es una persona que descansa en Dios. Yo creo que si una persona es encarcelada y le dicen que al otro día va a morir, esa persona no duerme. Pero Pedro, cuando el ángel va a buscarlo, está roncando. Está durmiendo, está descansando. ¿Por qué? Porque una persona que tiene a Dios de su parte puede vivir confiada porque sabe que su Dios no le defraudará y Dios hará un milagro sobrenatural en su vida. Aleluya.
Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 18. Dice el apóstol Pablo: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Iglesia, hoy necesitamos que Cristo, el Espíritu Santo, abra nuestros ojos espirituales. Porque nosotros como cristianos y como seres humanos estamos expuestos a diferentes situaciones que se nos puedan presentar. Cuando la Biblia habla de nuestra vida en Cristo, no habla de una vida exenta de problemas, sino de una vida que podemos confiar en Dios en medio de los problemas. Cuando llega la enfermedad, cuando viene la crisis familiar, cuando viene el apretón económico, cuando se levantan enemigos, y esos enemigos son fuertes, influyentes, poderosos. Cuando entra incertidumbre en el corazón del hombre por las cosas que van a venir en el futuro. Pero allí es cuando tenemos que entender que hay dos maneras diferentes de ver las cosas. Una manera es la manera natural, la manera carnal, la manera humana. El que depende del dinero, de las circunstancias, de la opinión del prójimo, del dictamen médico, de la economía de este mundo, del banco, de aquella economía fluctuante. Es la persona natural. Pero hay alguien que está por encima de la persona natural, y es la persona espiritual. Es la persona que aprende a discernir lo que Dios tiene planeado para él, aún en medio de aquellas circunstancias difíciles. Usted puede mirar las cosas con ojos naturales o puede verlas con ojos espirituales. Eso va a depender del lado de quién esté usted. Si usted está al lado del humanismo, del ateísmo, del secularismo, de la religión, si usted está al lado de la gente escéptica a las cosas de Dios, usted siempre va a tener solamente su capacidad para enfrentar las circunstancias. Pero cuando usted se pasa al lado de Cristo, cuando usted le acepta en su corazón, las cosas van a cambiar, porque ahora el que pelea por ti se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Escúcheme esto, siempre su perspectiva de ver las cosas va a cambiar de acuerdo a su posición. Si usted va aquí a la Torre de Cali y mira hacia arriba, ve 45 pisos y ve un edificio gigante. Pero si usted se sube en un avión y viaja hacia otra ciudad, y saliendo de la ciudad, el avión se eleva y usted mira el edificio, lo ve pequeño. Porque tu posición determina cómo ves las cosas. Es diferente una posición humana a una posición con Dios. Y quizás usted hoy tenga situaciones que las ve muy grandes, pero usted va a ver las pequeñas cuando se suba en los hombros del omnipotente que se llama Dios. Y ese es el centro de este mensaje. Dios está en este lugar queriendo tocar tu corazón, diciéndote: quiero introducirte en el reino de Dios. Quiero que tu perspectiva de las cosas cambien. Quiero que mire las cosas de una manera diferente. El apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, él dijo: porque por fe andamos y no andamos por vista. Un hijo de Dios no camina de acuerdo a lo que ve, sino de acuerdo a lo que cree. Un hijo de Dios habla no lo que ve, sino lo que cree. Una persona cristiana actúa no conforme a lo que ve, sino conforme a lo que cree. Porque un hijo de Dios anda por fe. Un hijo de Dios anda por fe. Y fe es creerle a Dios. Fe es creerle a su palabra. Fe es caminar. Es creer a lo que Dios ha dicho que Dios hará. Fe es trasladarme de mi realidad a la realidad de Dios y creerle más a Dios que a cualquier circunstancia que yo pueda estar viviendo en esta tierra. Por lo tanto, cuando viene la enfermedad, cuando viene la dolencia, cuando voy donde el médico, y el médico me asusta, me hace sacar exámenes, me pongo nervioso, cuando se dice que es una enfermedad grave,
incurable, cuando te dicen que ya no hay solución, que no vas a volver a caminar, que ese dolor va a persistir, tú tienes una realidad mayor que la que dice el médico, y esa realidad es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios tiene que abrir tu entendimiento para comprender el propósito de Dios en medio de esa situación. Y tú tienes que decirle a esa realidad: yo tengo un médico que supera la ciencia, es Jehová Rafa, es mi sanador. Sin importar la enfermedad, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, porque por sus llagas hemos sido curados, porque hay poder en la sangre de Jesucristo. Lo que dice este libro es más veraz que un dictamen médico, y este libro dice que por sus llagas hemos sido curados. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar, no hay enfermedad que Dios no pueda restaurar. Él resucitó muertos, Él levantó paralíticos, Él sanó personas con llagas en su piel, porque para Dios no hay nada imposible. Leyendo el periódico, uno como que se asusta. Dice: un 40% de colombianos tiene o ha tenido un trastorno mental. Usted es colombiano, eso significaría de que 40 de los que están aquí tienen trastorno mental. Mira a su vecino si ese es. Dice: sufren de depresión, de ansiedad, de insomnio, de cuadros psicóticos, problemas de adaptación. Dice: en Colombia la depresión será la primera causa general de consulta para el año 2015. Esta preocupación es que esto afecta a las personas llevándolas al suicidio. En el año 2011 hubo 1.889 casos, cifra que va aumentando cada año. Mueren niños, jóvenes, adultos a causa de trastornos mentales decidiendo suicidarse. Hay una realidad, pero también hay una verdad que me dice que Cristo vino a darme una vida, pero vida en abundancia. Cristo vino a levantarme. Tengo la mente de Cristo. Caminaré en victoria. ¿Con qué perspectiva estás viendo tu vida? Porque cuando vienen los problemas, dependiendo nuestra posición, así vemos su grandeza y su poder. Cuando viene una crisis económica, cuando viene una crisis monetaria, pareciera ser que los ingresos menguan. La economía dice que este año no va a ser muy bueno, que las exportaciones están menguando, que los ingresos están menguando, que el dinero no alcanza. Pero hay una verdad que dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. Hay una verdad que dice: no he visto a justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Eso significa que Dios te sostendrá, porque nuestro reino no es de este mundo. Nuestro reino pertenece al cielo y mis finanzas provienen de Dios. Yo confío en Dios, mi pasión está en Dios. Yo no confío en el dinero, mi corazón está puesta en el Creador y Él me sostendrá. Eso es lo que dice la verdad bíblica. Cuando vemos esa crisis familiar, problemas en casa, cuando los hijos van a las drogas, cuando te enteras de un adulterio de tu pareja, cuando viene crisis al interior de la familia, dice la palabra del Señor: mujer, respecto a tus hijos, que tú no concebiste para maldición, sino que tus hijos son los benditos de Jehová. Dice la palabra que tú y tu casa serán salvos. Dice la Biblia que Dios ha venido a restaurar, Dios ha venido a salvar, Dios ha venido a meterse en tu casa y a hacer un milagro, porque tú y tu familia servirán al Señor. Dios hará la obra, porque Él es un Dios vivo, vivo, vivo. Él está con nosotros, con Él somos mayoría. ¡Aleluya! Muchas veces se nos levantan enemigos, personas contrarias, circunstancias difíciles, atemorizan nuestras vidas. Vivimos en un país violento,
donde vivimos momentos difíciles. Pero allí es cuando tu escondite tiene que ser Dios. Allí es cuando tienes que mirar la palabra y entender que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios es un Dios poderoso, gigante. La palabra de Dios dice que aunque un ejército acampe contra ti, no debe temer tu corazón. Que aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. Que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Porque Jehová de los ejércitos es su nombre. Él es poderoso guerrero. Él es el Rey de reyes. Si Satanás quiere la guerra, la tendrá. Porque Cristo está de nuestra parte. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Nadie podrá hacerte guerra. Nunca, porque Dios irá delante de ti, te guardará. Y aunque tus enemigos por un camino vengan, por 7 tendrán que huir. Aunque los busques, no te encontrarás, porque tu defensa es Jehová. Dígale al que está a su lado, eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice Dios. Muchas veces al ver tantas cosas, tenemos incertidumbre del futuro, de los hijos, de qué va a pasar. Pero la Biblia dice que tenemos que tener nuestra confianza en Dios, no en el hombre, no en el mundo, sino en Dios. La Biblia nos llama a vivir por las promesas y no por las circunstancias. La Biblia nos llama a disfrutar una tierra en Cristo. Y la Biblia nos llama a no tenerle miedo a la muerte, porque para usted y para mí, los que tenemos a Cristo en el corazón, el morir es ganancia, porque eso nos trasladaría de este mundo al mundo que realmente pertenecemos, y es al lado de Dios en el cielo. Usted y yo no tenemos opción de perder, porque en Dios estamos seguros, en Dios podemos confiar, en Dios sabemos que el destino cada día será mejor. Por eso no me aferro a nada en esta tierra, más bien confío en aquel que venció la muerte y se llama Dios. Yo vine a decirle algo en esta mañana, y es que usted con Dios son mayoría. Siempre será así. Por tal razón, tenga cuidado con lo que habla. Porque un hijo de Dios no dice lo que ve, sino lo que cree, lo que confiesa. Tiene una boca que declara fe. Es una fe que no niega la realidad, sino que confiesa la verdad. No se trata de decir que no existe un problema, se trata de declarar que Dios es más poderoso y más grande que mi problema. Es una persona que declara verdad hacia el futuro. Por eso el tener a Cristo no es una cuestión de religión, sino una cuestión de estar con el ganador, de estar con aquel que venció la muerte. Es estar al lado de aquel que venció, que murió en la cruz, pero también resucitó. Dice la palabra que Él triunfó sobre Satanás en la cruz del Calvario. Lo que usted y yo tenemos es que reclamar la victoria que ya Cristo obtuvo hace 2000 años. Es buscar a aquel que está sentado en el trono gobernando. Iglesia, esta es una palabra de fe para ti. No sé qué pueda usted estar pasando hoy. No sé qué noticia haya escuchado usted en estos días. No sé qué esté viviendo usted dentro de casa. No sé qué le haya dicho el médico de acuerdo o respecto a su enfermedad. No sé qué circunstancias esté viviendo hoy, pero lo que sí sé es que tu victoria está determinada por quien esté a tu lado. Si estás al lado de Dios, tendrás una victoria asegurada. Escúcheme bien, iglesia, lo que Dios te ha prometido lo cumplirá. Vine a decirte eso, lo que Dios te ha prometido lo cumplirá. Iglesia, lo que Dios te ha prometido lo cumplirá. Lo que Dios te ha prometido lo cumplirá. Lo que Dios te ha prometido lo cumplirá, porque Él es fiel, 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 y Él está con nosotros. ¡Aleluya! Cuando Dios llamó a Caleb, el hombre que estuvo al lado de Josué en la conquista, Dios le dice a Caleb: Caleb, tú ves la tierra prometida, ves ese monte que está allá, ese monte será para ti y para tu descendencia. Caleb fue una persona que nació en la esclavitud de Egipto, vivió por 40 años en el desierto,
pero tenía una promesa en su corazón. Y dice la Biblia al finalizar el libro de Josué que Caleb murió poseyendo ese monte para él y para su generación. Cada uno de nosotros en Dios tenemos un monte que conquistar y son las promesas de Dios. Y vine a decirte de parte de Dios que tú no vas a morir sin estar en ese lugar, pisando ese monte, dándole esa herencia a tus generaciones. Todas las promesas que Dios te ha dado, que ha puesto en tu corazón, no vas a cerrar los ojos hasta que las veas hecha una realidad. Porque Dios, cuando da una promesa, se compromete con ella, se compromete con ella y te dice: camina, sé fiel, sé fiel, sé fiel, búscame, confía en mí, porque conmigo eres mayoría. Levante su mano derecha, por favor. Cierre sus ojos y dígale al Señor: yo creo en ti. Yo creo en ti. Tú estás por encima de las circunstancias. Estás por encima de mi enfermedad. Estás por encima de mi crisis familiar. Estás por encima de mi realidad económica. Hoy, Señor, te busco a ti. Voy a estar de tu lado, porque contigo, Señor, somos mayoría. Hoy creemos en tu poder. No voy a depender de las circunstancias. Voy a depender del amor de Dios, que está por encima del infierno, de los médicos, de la ciencia, de las dificultades. Tú, Señor, estás por encima de todo. Y hoy deposito mi confianza en ti. Dele un fuerte aplauso al Señor. Conexión con Dios.